dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Continuando con el programa, hermanos, ahora entonaremos himnos de adoración a nuestro Padre Celestial de nuestro himnario. Celebremos su gloria, nuestro coro de nuestra iglesia, himnos de adoración pregrabados de Celebremos su gloria. Dios les bendiga, hermanos. A continuación entonaremos el himno número 235, a Cristo coronado. La palabra del Señor nos dice: adoran al que vive por los siglos de los siglos, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, 10. Entonemos al Señor con gozo. Llegó el momento, hermanos, de escuchar la exposición de su santa palabra de este devocional de las 3 de la tarde por nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Con ustedes, nuestro hermano Ángel Ortega, que nos va a compartir la palabra de Dios con el tema libertad. Texto clave, Evangelio según San Juan, versículo 31 al 36. Diga ricamente. Adelante. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos que están honrando al Señor, listos para escuchar su bendita palabra. Les pido, por favor, que me acompañen en una breve oración. Nuestro buen Dios, Padre nuestro, tú eres nuestro Dios a quien acudimos, porque solos, separados de ti, nada podemos hacer. Lo dice tu palabra. Señor, en esta tarde te suplicamos que no solo nos utilices, Señor. Sí, estamos dispuestos a dejarnos conducir por ti, Señor, para
que nos utilices y que pongas en nuestra boca las palabras que tú consideras, Señor, que son las apropiadas y que las que necesita nuestro corazón en este momento. Te rogamos que te quedes con nosotros y que derrames grandes bendiciones a los que estamos conectados y que tu nombre sea honrado, glorificado, Señor. A ti sea la honra y la gloria en todo momento. Por el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. La pregunto al hermano Horacio que si nos están viendo. Yo pregunto si nos están escuchando, si nos están viendo. Hermano. Sí, adelante, hermano. Sí, hermano. Adelante, hermano Ángel, sí. Muy bien, muy bien. Muy Adelante, bien. hermano, Dios le bendiga. Sí, Sí, sí. Sí. Este tema, hermanas y hermanos, acerca de la libertad, hay muchos, pero muchos puntos de vista acerca de la libertad. Cuando un individuo es libre y cuando no lo es. ¿Qué condiciones son las necesarias para ser libre? Muy poca gente, incluido el pueblo de Dios, miembros de no solo de nuestra iglesia, sino de un montón de iglesias, no tienen claridad. Lo digo así tajantemente porque es la verdad. No tienen claridad de las condiciones que Dios nos ofrece a través de su palabra para realmente ser libres. Porque mucha gente cree, como los fariseos, que no hay problema, que ellos no son esclavos de nada ni de nadie, y por lo tanto que no necesitan ser liberados de las ataduras que no se ven, pero que las llevamos a espaldas, cargando esa pesada carga. La libertad entonces es un concepto que está muy, pero muy relacionado, podríamos decir que es íntimamente relacionado, indisolublemente relacionado con la palabra obediencia. Obediencia es el orden del día, podríamos decir, para todo cristiano, obedecer la palabra de Dios. Liberación dice una de tantas definiciones que hay, que vamos a encontrar donde quiera que consultemos. Liberación de algo, la libertad, ¿verdad? Liberación de algo dice que esclaviza al hombre. Esto ya está relacionado con la palabra de Dios, que la liberación, la libertad es algo que libera a la persona o al hombre de algo que le impide que ese hombre, que esa persona sirva a Dios y por lo tanto goce plenamente las bendiciones de su Creador, porque ese al fin y al cabo es el objetivo de Dios al habernos creado a nosotros para servirle, para obedecerle, para adorarle, para reconocer su majestad. El hombre pecador puede llegar a tener, bueno, todo mundo, no solo los pecadores, ¿verdad? Puede llegar a tener la capacidad, bajo ciertas condiciones, de tener libertad plena para encontrarse y para vivir en plena comunión con su Creador, con Dios. La libertad, si alguien desea escudriñar un poquito para que lo que vamos a decir ahora en esta tarde sea más enriquecido, yo le sugiero que se busque en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, de los versículos del 1 al 14, está bien explicadito las consecuencias de la obediencia a Dios, todas las recomendaciones que el Señor le da a Moisés. Y del mismo capítulo 28 de Deuteronomio, del
15 hasta el final, creo que termina en el versículo 68, ese capítulo 28 de Deuteronomio, habla de las consecuencias de desobedecer a Dios, que es el caso que nos ocupa al hablar del concepto libertad. La mayoría, la inmensa mayoría de la población está bajo las cadenas de la esclavitud, del pecado, y no lo reconocen. Un montón de gente no lo quiere reconocer aún teniéndolo a la vista. Vamos a pasarnos definitivamente al Nuevo Testamento. En el libro de Juan, como lo anunciaba nuestro hermano Horacio, en el capítulo 8, versículos del 31 al 36. Así, a vuelo de pájaro, vamos a incursionar ahí a ver. Pero quisiera decir alguna cosa antes acerca del pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo, allá en el libro de Juan, lo que nos relata Juan, acerca del encuentro del Señor Jesucristo con el pueblo de Israel, sobre todo le tocó enfrentar a los judíos, a los escribas y fariseos, que eran las castas que gobernaban prácticamente, pero los más deliberantes, los más inquietos eran los meros fariseos, que se enfrentaron al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos deducir de lo que explica Juan en su libro, al relacionarlo con el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, completaríamos las ideas que vamos a mencionar hoy. Pero de antemano quiero decir algunas otras cosas acerca de la libertad en general, porque se tiene la idea, la creencia de que la libertad significa que la persona esté libre de hacer lo que le venga en gana. Y eso lleva implícito entonces una supuesta independencia de Dios. Por el contrario, el que es liberado por el Señor Jesucristo es el que está más cerca de Dios, apegado al Señor. Ya lo vamos a ver eso. La libertad, por lo tanto, no implica en ningún momento independencia de Dios, no, sino que es y está íntimamente ligado, o concretamente se ve en la aceptación voluntaria de la persona, un apego voluntario, una aceptación voluntaria de sometimiento al Creador, de sometimiento al Señor. Por eso el Señor Jesucristo les dijo bien clarito, ¿verdad? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libres. Y comenzamos entonces, mire, el Señor Jesucristo en general, el Señor Jesucristo vino como el libertador y vino a libertar o liberar al hombre de una serie de cosas. Es un conglomerado de factores negativos en que el pecador está metido. Entre otras cosas de esas voy a mencionar la siguiente, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a liberar al hombre de toda obra mala. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. A liberar al hombre, como lo dice la cita que leyó el hermano en Colosenses capítulo 1, versículo 13, a liberar al hombre de la potestad de las tinieblas. Ahí va incluido todo lo negativo, todo lo que implica la suciedad del pecado, de la vida de pecado de la persona sin Cristo. Vino el Señor Jesucristo a liberar de pecado para muerte. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 16. Y al mismo tiempo de la ley. Pero para cada uno de estos aspectos se necesita una explicación bien amplia, que en esta ocasión no nos queda tiempo suficiente para explicarla. Y en general, el Señor Jesucristo vino a liberar al hombre de la esclavitud de la corrupción.
No, para nosotros el concepto corrupción está relacionada solo con aquella persona que hace algunos actos, por ejemplo, como robar, como estafar. Ese hombre es corrupto porque habla mal, pero no llega hasta ahí la corrupción, sino que es algo mucho más, pero mucho más amplio. En el capítulo 8 del libro de Juan, en los versículos del 31 al 36, se encierra una parte de la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con un grupo de agresivos judíos, miembros del Sanedrín, cuando el Señor Jesucristo les dice, vamos a leer, mejor, acompáñenme a leer los versículos 31 al 36 del capítulo 8 de Juan, que es donde vamos a centrar un poco las palabras que vamos a decir hoy. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vos, mire que hay 2 puntos, que habían creído en él, 2 puntos, les dice, si vosotros permaneciereis, si acaso permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo con esto de mis discípulos, no le dice todavía que seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque primero tienen que creer y obedecer la palabra, y entonces serán discípulos del Señor. Mire el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios, que está explicando el Hijo bendito de Dios, el enviado de Dios a liberar al pueblo pecador. Mire el versículo 33 dice, le respondieron, mire cómo le respondieron a Jesús. Linaje de Abraham somos, le dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, aquí hay un tema bien amplio. Los de los escribas y de los fariseos, los más osados, podríamos decir, los más engreídos, creídos, eran los fariseos, más que los escribas. Y esos fueron los que se alborotaron cuando el Señor Jesucristo les dijo eso, por eso le contestaron de esa manera. Como ellos se consideraban los únicos poseedores de la verdad. Ellos se consideraban que no estaban esclavizados a nada y que eran verdaderamente pulcros ante los ojos de Dios. Mire lo que dicen los versículos siguientes. Jesús les respondió, 2 puntos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, qué clarito. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El versículo 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Veamos lo que, de pasada así, lo que nos dice el versículo 31 del capítulo 8 del libro de Juan. Ya tenemos conocimiento nosotros de qué significa ser discípulo del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, es un título prácticamente el que se adquiere no necesariamente en la formalidad, sino en la práctica de la vida diaria. Convertir la palabra de Dios, oiga bien, convertir la palabra de Dios, cuando ya está en nuestro corazón, en una norma de vida, en una, podríamos decir, en una regla que nos guía, que nos conduce en la vida diaria, en la vida de fe que tenemos, porque ahí va incluida la fe, porque nadie puede llegar a conocer la verdad si no tiene fe en el Señor Jesucristo, si no ha puesto su fe, si no se ha arrepentido, etcétera, etcétera.
Entonces, los judíos, cuando el Señor Jesucristo les decía estas palabras, eran como hurgar una culebra ponzoñosa, era como hurgar un nido de hormigas bravas que se le lanzan con furor al que está cerca. Así se le lanzaron al Señor Jesucristo. Perdón, ¿cuándo les dijo eso? Bueno, miren, hermanos, hasta aquí la explicación acerca del que iban a ser sus discípulos, los que se habían arrepentido y que habían creído en él, que por cierto el Señor Jesucristo dudaba de que fuera cierto esa identificación. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les decía que tenía que haber una identificación absoluta, plena con la palabra de Dios. Hacerla, como les decía al principio, una norma de conducta. Porque miren, hermanos, debemos de tener plenamente claro el hecho de que el cristiano, si ha aceptado al Señor, conoce la verdad, conoce su palabra, esa palabra nos lleva a entrar en la vida de Cristo, tener derechos de ser hijos de Dios, como lo dice la Biblia. Nos ha dado potestad el Señor de ser hechos hijos suyos. Por lo tanto, hay una identificación absoluta y plena de nosotros, los cristianos, con la palabra de Dios, porque se ha convertido en una norma de nuestra vida, en una regla, les dije, ¿verdad? El discípulo tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué la va a estudiar? Para afianzar no solo el concepto de salvación, porque ya ha sido salvo por el Señor, ha entregado su vida a Cristo, y entonces el discípulo se convierte también se identifica como un alumno. El discípulo es un alumno de la escuela del Señor, y esa escuela comienza un día a estudiarse y nunca termina de estudiarse, nunca deja el cristiano de ser alumno. Permanece en la palabra. Por eso en el versículo 32, les hace énfasis en permanecer en la palabra. Entonces, si permanece en la palabra, el individuo conoce la verdad, y ese conocimiento de la verdad es que lo hace libre. Hasta entonces el individuo se da cuenta de la esclavitud en que vivía. Hasta entonces se da cuenta del craso error que estaba cometiendo en rechazar la palabra de Dios, en rechazar el llamado de Dios, en rechazar todo el ofrecimiento que implica la palabra de Dios hacia el pecador para que venga a Cristo, para que goce de todas las bendiciones que le esperan al convertirse al Señor. Entonces, supuestamente, los que se habían convertido, los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, quedaban, yo me imagino, quedaban con la boca abierta cuando les decía esto al Señor Jesús. Lo que dice el versículo 33 dice, ya lo tienen ahí ustedes, ¿verdad? La molestia que causó, la incomodidad que causó las palabras del Señor Jesucristo con los judíos, solo tomaban un sentido humano ellos de la libertad, no lograban comprender la libertad a la que se refería el Señor Jesucristo desde el punto de vista de la palabra de Dios, no desde el punto de vista del ser humano. En el versículo 34, donde le dice, de cierto os digo, dicen los entendidos en teología que esta repetición, de cierto os digo, está ligada a decir amén y amén 2 veces. O también tiene otras implicaciones. En otra ocasión nos vamos a referir.
El Señor Jesucristo les hace mucho énfasis y le advierte sobre la práctica del pecado. Es decir, que el que no se sometía a la voluntad de Dios, el que no se dirigía en su vida por la palabra de Dios, significaba que no había entendido bien el problema todavía, el planteamiento del Señor Jesucristo, y con un pecado que cometieran significaba que seguían en el pecado. Es decir, no se habían escapado del yugo completamente, del yugo de esclavitud del pecado. Nos vamos a pasar al versículo 36, siempre en el capítulo 8. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es, concluyendo el tema, el Señor Jesucristo es el único que puede otorgar libertad verdadera al pecador. Solamente cuando el Hijo los libere, serán verdaderamente libres. Mire cómo le dijo el Señor Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como linaje de Abraham se presentaban ellos y creían, los judíos creían, sobre todo los fariseos, que ellos estaban en la cúspide de la santidad, que eran lo máximo, y que viniera a esas alturas el Señor Jesucristo a decirles que si no era a través de la palabra de Dios, si no era Jesucristo que los libertaba, no eran libres. Entonces ellos creían ser libres, completamente libres, sin serlo, porque no lo eran. Aquí, en este caso, el Señor Jesucristo les habla no de una libertad posible, sino de una libertad real, verdadera. ¿Y quién tiene esa posibilidad de liberar completamente? Solamente el Señor Jesucristo. ¿Esa arma cuál es? Bueno, es la palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Hay otra palabra, hay otro escrito, hay alguna otra corriente religiosa, si podemos decir así, que sea verdad? No hay, solo existe la palabra de Dios, la que ofrece el Señor Jesucristo para ser completamente libres. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Damos infinitas gracias a ti, Señor, oh Dios Todopoderoso. Tú nos has acompañado, nos has guiado, nos has liberado. Definitivamente te damos infinitas gracias, Señor, por pertenecer a este grupo de hijos tuyos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por la palabra traída por nuestro hermano Ángel Ortega. Muchas gracias. Que les bendiga. Queridos hermanos, quiero que me acompañen, por favor. A continuación voy a leerles lo que corresponde a la cadena de oración. Cadena de oración, tema de oración del mes y semana. Tema de oración por una iglesia ganando almas para Cristo. Semana 4, por el entrenamiento, los recursos y la disposición para que cada uno sea un ganador de almas. Por el plan 1+1, cadena de oración, porque surjan en el corazón de cada congregante participar en los cultos de los jueves y viernes, asistiendo presencialmente. Por Carlos Vázquez, está cada vez más débil. Su corazón solo funciona a un 33%, con dificultad para caminar y comer. Come poco. Dios haga su perfecta voluntad en su vida. Por Raúl Aguilar, está delicado, le dio un infarto. Que Dios obre en su vida y le sane conforme su santa voluntad. Por Margarita Palacio, tiene retención de líquidos en el cuerpo y no encuentra un cupo para ella en el hospital. Que Dios abra puertas y restaure su salud. Acompáñenme en oración, hermano. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos gracias, Señor. Acudimos a usted, Señor. Venimos ante el trono de su gracia como un cuerpo
en espíritu con cada uno de mis hermanos, todos unánimes de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, para entregar nuestras cargas y a continuación se mencionaron a todos por nombre y apellido. Oramos, Padre, que usted bendiga cada día, cada momento, nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, nuestro pastor Julio, sus autoridades y toda la congregación. Ayúdanos, guíanos a través del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio de salvación para vida eterna a familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que tú obres con poder para que haya más hermanos dando ese paso de fe, la mejor decisión de su vida, aceptarte a ti como único personal salvador. Dios Todopoderoso, oramos para que usted toque corazones a más hermanos de nuestra congregación que sientan en su corazón servir al Señor en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos mencionados que están delicados de salud. Acudimos a usted porque usted es el médico por excelencia. Su mano poderosa y sanadora sobre cada hermano, hermana mencionados. En tus manos depositamos estas peticiones de oración, teniendo la fe y en tu tiempo perfecto, conforme a su santa voluntad. Usted va a obrar con poder, como siempre, usted lo hace. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acompáñenme en oración. Dios Todopoderoso, venimos nuevamente a honrarte con un corazón agradecido, que recibas estas ofrendas y diezmos por cada uno de mis hermanos. Que usted bendiga al dador alegre como el que no puede dar. Te damos gracias, Señor, a los que tenemos trabajo en el gobierno, empresa privada, negocio, que tú nos los prosperes y que nunca nos olvidemos de honrarle, Señor, porque todo es suyo y nosotros solo somos administradores. Oramos por hermanos, familiares, en estos momentos están pasando pruebas difíciles porque no han obtenido un empleo. Te pedimos, Padre de la gloria, que usted abra puertas para que cada uno de mis hermanos, familiares, amigos puedan tener ese trabajo, Señor, poder ingresos para su familia. Bendice al menesteroso, al pobre, a la viuda, al extranjero. Bendice a la familia pastoral, bendice a la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que tu palabra se siga predicando a tiempo, fuera de tiempo y al mundo entero. Bendice el pueblo de Israel. Gracias, Señor. Bendice al extranjero. En tus manos depositamos estas ofrendas y diezmos y que usted las reciba con uno fragante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final del devocional de las 3 de la tarde. Están cordialmente invitados al cierre del devocional del culto de cierre de viernes de ayuno de oración correspondiente a este viernes 28 de abril del año 2023 por nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les esperamos en nuestro templo en construcción, El Chimbo, kilómetro 5, carretera Santa Lucía, Valle de Ángeles. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos. Gracias por su atención y buenas tardes. Hasta luego.